hoy una programación diferente, singular. Estamos ¿a cuántos días de las elecciones, señor director? Quedan nada más que 32 días, 32 días, un mes y 2 días, o siquiera un día, pero a 32 días de las elecciones. Y la verdad es que la campaña electoral se está intensificando, estamos escuchando versiones de un lado, de otro lado, los candidatos se están movilizando, no solamente en los medios de comunicación, no solo en las redes sociales, también lo están haciendo a pie. Esta noche tenemos como invitados al binomio del Movimiento al Socialismo. Están con nosotros. Les voy a presentar don Luis Arce. ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, un saludo cordial a los televidentes. También está don David Choquehuanca, bienvenido. Buenas noches, un jalaya a todos nuestros hermanos y hermanas que nos están viendo y escuchando. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? A ver, ánimos, fuerza, cansados. Don Luis. No, yo creo que con plenas condiciones físicas y mentales para estos 32 últimos días de recta final de las elecciones, confiados en que el pueblo boliviano va a saber elegir. ¿Y usted, don David? Mire, yo siento que nuevamente se está reavivando, sí, ¿no?, esa energía que se ha puesto en movimiento el 2003, 2004, 2005. Nuevamente en las comunidades, en los barrios, siento esa pasión con lo que nuestro pueblo empieza a movilizarse, ¿no? Y nos ve en las calles. No podemos pararnos en la calle un momento porque de pronto nos están pidiendo fotos, de pronto quieren nuestros celulares, ¿no? Y tenemos que caminar rápido y es complicado. Tampoco podemos escaparnos, pero ya siento yo he estado participando en todo este proceso desde los años 90, ¿no? Hemos participado en 93 en elecciones, en 95, en 97, todo este. Yo he visto cómo era el comportamiento de nuestros hermanos en las ciudades, los mismos empresarios del 2005, todos querían hablar con nosotros. Exacto. Siento nuevamente esa vibración estos días. ¿Y usted, don Luis, tiene la misma percepción? ¿Qué es lo que usted percibe, usted lo que siente? Totalmente, totalmente. Yo recuerdo el año 2005, nos tocó con Carlos Villegas redactar la parte económica del programa y sentíamos esto en las calles, en las reuniones, hablando con los amigos, la misma percepción que David. La gente está cada vez más convencida de que se necesita reconducir y llevar adelante el proceso de cambio en nuestro país. Ustedes son quienes han diseñado esto de la revolución político-cultural, don David. Hablemos un poquito de esto, por favor, de su revolución democrática. Así es, hemos visto injusticias, exclusión, racismo, ¿no?, incertidumbre, caos, oscuridad. En esos años había muchos problemas. Cuando usted era dirigente. En los años 90. En los 90. Y nosotros nos organizamos para defender nuestros derechos. Nuestro derecho a la educación, nuestro derecho a la salud, nuestro derecho a la vivienda, nuestro derecho a la tenencia de la tierra. En una primera instancia no nos organizamos para participar en las elecciones, nos organizamos para buscar el respeto a nuestros pueblos. Y vamos avanzando, empezamos a caminar para que se dé el Pachacuti. El Pachacuti es volver al camino del equilibrio, volver al camino de las certezas, volver al camino de la complementariedad, de la hermandad, de la unidad. En Aymara es nuestro Sarawi, o nuestro Taqui. ¿Qué es eso? En quechua es Capacñan, el camino de los que buscan el vivir bien. El buen vivir. El vivir bien. El vivir bien, ¿no? Para eso nos organizamos en esos años, porque había incertidumbre, había desorganización, había abuso de poder, todo eso, como estos días igual. Yo quiero preguntar algo a don Luis.
Ustedes son los que han estado el mayor tiempo posible en la gestión pasada. Así es. Ahora se reencuentran. Y ya tenían una agenda 2025, don Luis. Se ha truncado con esto, lo que ha pasado el año pasado, en octubre. ¿Van a reavivar aquello? ¿Están mejorando esta agenda? Bueno, vamos a pasar por un periodo que no estaba pues previsto en la Agenda 2025, ¿no? No solamente el tema de la cuarentena, pero también el retorno, desde nuestro punto de vista, que va a ser transitorio del neoliberalismo otra vez en el país desde noviembre, que ha empezado a hacer caer la economía. No hay indicadores muy nefastos. Hoy día el desempleo está en 12%, ¿no? Nosotros dejamos con 4,2% de desempleo. Se ha triplicado el desempleo. La caída de la producción es increíble. Estamos, nuestro cálculo, bordeando el 8% de caída. Eso es muy, muy complicado. Entonces, tenemos un periodo en que, para alcanzar las metas que nos habíamos puesto en la Agenda 2025, primero vamos a tener que resolver este periodo, ¿no? Este periodo de caída. ¿Este ¿no? periodo les retrasa en todos los planes? Por supuesto, todos los retrasos. Nunca habíamos previsto que retorne la pobreza, el desempleo, que se caiga el Producto Interno Bruto a los niveles que está ahora. Imposible. Nosotros pensábamos que permanentemente íbamos a ir creciendo, como lo hemos estado haciendo durante 14 años. Entonces, realmente esto nos ha sacado del esquema en la agenda, pero por supuesto que la vamos a retomar, por supuesto que es el horizonte, y este periodo es un periodo transitorio, esperemos, para que saquemos a Bolivia lo más pronto posible del agujero, ¿no? Yo quisiera dejar para más adelante este tema y tal vez ni siquiera hablar un poco del programa, pero sí hablar de los dos. Quisiera saber, y que el país, me imagino, debe estarse preguntando, ¿dónde se han conocido ustedes? ¿Cuándo ha sido la primera vez que se han encontrado y se hicieron amigos a la primera? ¿Ha sido difícil? Porque usted ha sido el ministro de Economía que más tiempo ha estado en el cargo. Usted ha acompañado igual con bastantes años y en el anterior como canciller, como ministro de Relaciones Exteriores. Han tenido realmente un buen tiempo como para estar en sus cargos. ¿Cuándo se han conocido? ¿Cómo ha sido ese encuentro? Por favor, cuéntenos. ¿Don David? Cuando ganamos las elecciones... ¿El 2006? ¿El 2005? El 2005, ya nosotros mismos estábamos un poco asustados, porque no sabíamos de la gestión pública. Por eso decidimos buscar a los mejores profesionales en las diversas áreas. Nos hemos reunido con algunos amigos que ya habían militado en alguna organización política. Buscábamos recomendaciones de instituciones, de algunas universidades, y en eso hemos ubicado a nuestro hermano Luis, uno de los mejores. Ya era él, ya destacaba en ese entonces. Seguramente en sus anteriores trabajos o como profesor de la universidad, seguramente ya destacaba, y nos dicen, hemos encontrado a uno de los mejores economistas, porque queríamos hacer lo mejor para nuestro pueblo. Y claro, sabíamos de su nombre, ¿no?, que el posible ministro de Finanzas, ministro de Economía, podía ser, se llama Luis Arce, ¿no? Ustedes ya escuchaban el nombre. Sí, que ya tiene experiencia, ¿no?, que tiene mucha creatividad. Entonces, no conocíamos mucha gente profesional. Y él ya tenía además experiencia incluso trabajando en el Banco Central de Bolivia. Así es, ¿no? Pero no teníamos todos los datos nosotros. Y yo tenía ganas de conocer a los ministros, ¿no? Lo conocíamos al Carlos Villegas, porque mucho más antes, a través de CETLA, él nos apoyaba siempre. Pero ya Carlos Villegas, ya antes de que ganemos, ya estaba trabajando con el hermano Luis. Ya estaban apoyando siempre ellos, ¿no?, antes de que nosotros ganemos. Había muchos profesionales que estaban apoyando el cambio ya, ¿no? Entre ellos estaba el hermano Luis, pero no nos habíamos visto, ¿no?
¿no? Con algunos nos hemos visto en algunas reuniones donde venían a darnos algún taller, ¿no? Sobre algunos temas específicos. Pero yo cuando llego el día de la posesión, lo conocía al Hugo Salvatierra, a varios, al Villegas, al Félix Pazzi, conocía, pero a muchos de ellos, al Walker San Miguel no lo conocía, por ejemplo, no, a Luis tampoco, pero cuando nos hemos visto nos hemos saludado, y ese día estábamos, no sabíamos cómo eran los protocolos establecidos, todo era desconocido para nosotros, ¿no? Ese día en realidad nos hemos visto, nos hemos saludado ya, y sabíamos que teníamos que trabajar juntos a partir de ese día. Qué interesante, porque uno puede pensar, ¿no?, que ustedes ya se conocían antes, que habían estado incluso dentro de la planificación, qué sé yo, hacer el programa de gobierno, pero usted, don Luis, ha sido una sorpresa porque, bueno, ha entrado en un modelo que lo ha diseñado, teniendo además una enseñanza de otro estilo, en una universidad británica, con su maestría, dando además clases hasta en Harvard y otras universidades de Estados Unidos, donde la tendencia es neoliberal. Totalmente. ¿Y qué pasó? No, para nada. Yo he sido y sigo siendo fiel a mis convicciones ideológicas que las he adquirido pues cuando tenía 13, 14 años. O sea, ¿no fue cuando empezó a estudiar economía? No. Yo era militante del Partido Socialista 1 y bueno, resistimos el golpe del 79, del 80, ¿no? Entonces yo fui militante del Partido Socialista 1. He candidateado y he participado en elecciones universitarias para dirigente universitario, en la carrera, en la FUL, en fin, hemos participado activamente en el campo político mientras estábamos en la universidad. O sea que esto de que hay que trabajar para beneficiar especialmente a los más humildes, a los más pobres, y construir una sociedad cada vez más justa, es pues lo que nosotros siempre hemos pensado. Entonces, cuando, como decía el hermano David, nosotros nos ofrecimos a apoyar al movimiento al socialismo, ¿no?, para que elaboremos la parte económica, que era donde nosotros nos sabíamos desenvolver. Y trabajamos con Carlos Villegas. A Carlos Villegas yo lo conocía también hace muchísimos años. Carlos Villegas fue primero tribunal de mi tesis de licenciatura en la universidad. Y cuando llegué yo de Inglaterra, él estaba de director del CIDES, de la maestría, donde yo vine a dar clases también. Entonces me lo volví a encontrar, y cuando me dijeron que tengo que trabajar la parte económica con Carlos Villegas, me preguntaron si lo conocía. Por supuesto que lo conozco a Carlos Villegas, y estuvimos muy contentos de trabajar, y básicamente entre los dos hemos trabajado, y conformando varios equipos evidentemente, el diseño de la parte económica de lo que hicimos en 14 años, ¿no? ¿Usted es del 63? 63. Don David es del 61. Así es. Ambos han vivido la época de la dictadura. Claro que sí. ¿Usted estaba ya en la ciudad cuando llegó Banzer, por ejemplo, cuando llegó toda la oleada de la dictadura al país? Yo llego a La Paz en plena transición. Agosto, yo vengo a La Paz, a La Paz el 79-80, a los primeros días de 80 yo vengo. No, 80-81 estoy en La Paz, en plena transición a la democracia. ¿No? Hemos vivido varios golpes, ¿no? Huelgas contra la Lidia, Gailer, todo eso hemos sido parte. Llego a La Paz, doy examen para entrar a la Normal Simón Bolívar. O sea, recién egresado de colegio. Quería. Yo salgo bachiller allá en el campo, y cuando salimos bachiller en el campo, son dos cosas: te vas a la ciudad o te casas y te quedas en el campo, ¿no? Nos vamos a la ciudad, buscamos oportunidades, nos vamos algunos al Brasil, otros a la Argentina, otros a Europa. Esa era la época, ¿no? No nos quedamos, salía del país. No nos quedamos en el campo, porque en el campo ya nosotros somos 7 hermanos. Y ya pues la tierra ya no alcanza para que podamos nosotros seguir en el campo. Y cuando yo vengo a la ciudad, mi abuelo, yo recuerdo esto, mi abuelo me abraza, Calixto se llamaba mi abuelo, me abraza y me regala unos cuantos pesos. Y me dice: hijo, ¿te vas a ir a la ciudad? Sí, abuelo.
Y me dice, ¿te vas a cuidar de los políticos? ¿Te vas a...? No, es lo siguiente. Me dice, ese mensaje, ¿no? ¿Te vas a cuidar de los políticos? Te vas a cuidar de los abogados. Ah, ya. Te vas a cuidar de los militares, pero nunca te metas a la política. Eso me dijo mi abuelo y me abrazó. Usted le ha desobedecido al abuelo prácticamente. He desobedecido a mi papá, a mi abuelo, y a veces digo, debía hacerle caso a mi abuelo. ¿Por qué? A veces reflexione, todos saben cómo es este mundo. No es necesario decirlo, cómo es este mundo. Y los políticos ahora tenemos la obligación de limpiar la política, porque si no, no nos va a ir bien. Por eso yo pienso a veces, ¿no? Y digo también, bien que estoy, porque estamos aprendiendo, todos los días se aprende, todos los días tienes desafíos, ¿no? Retos. Es terrible realmente, esa época que ustedes han vivido, somos contemporáneos, quiero comentarles, más o menos estamos por ahí. Esa época ha sido muy dura, muchos hombres y mujeres de entonces han optado justamente por el PS1, siguiendo a Marcelo, ¿no es cierto? Como usted mismo, don David, conocemos, usted también ayudando al movimiento campesino, por ejemplo, ha sido un dirigente bastante fuerte. Yo, cuando estaba en tercer medio, 78, 79, ya teníamos un profesor de filosofía. Él era militante del MUPS, Movimiento de Unidad Popular Socialista. Tenían un líder, Neptal Viris, ¿no?, que lo han ametrallado en la puerta del cementerio en el golpe de Natuchbuch, ya, a este líder del MUPS. Lo han ametrallado en la puerta del cementerio, ¿no? Lo asesinaron. Entonces, ese profesor, cuando nosotros estábamos en tercero medio, seguramente ha visto algún potencial. Nos convoca a unos cuantos, porque ya éramos dirigentes del colegio, nos convoca a unos cuantos y nos mete a estudiar, ¿no? Estudiamos a Politzer, ¿no? Nos hace leer Politzer, ¿no? Ahí nos conflictúa, ¿no? Si la materia es primero, o la idea. Nosotros éramos bautistas. De pronto leyendo el Politzer nos complicamos ahí la vida, ¿no? Si somos materialistas o somos idealistas, ¿no? El materialismo dialéctico, el materialismo científico, el socialismo utópico, ya en tercero medio. El profesor nos hacía leer, ¿no? Entonces así un poco ya vamos participando activamente, ¿no? Acompañando a nuestros sindicatos, ¿no? Y así empieza, y nos metemos nosotros así activamente en la recuperación de la democracia. Y como esas veces han formado un solo frente, como es la UDP, nosotros también hemos sido parte de la UDP. Yo he conocido al Jaime Paz Zamora, en ese entonces he conocido al Antonio Araníbar, al Hernán Siles Soazo, a muchos dirigentes, ¿no?, de la izquierda de ese entonces, los he conocido, hemos acompañado siendo jóvenes. A veces nos encontramos con el Jaime Paz Zamora en los aeropuertos y siempre nos saludamos, ¿no? Ya, él recuerda a veces, por eso a veces decía el Jaime Paz Zamora, le decía al presidente Morales, Choquehuanca es del MIR, decía, porque nos hemos conocido en ese entonces, porque todos eran parte de la UDP. Nosotros hemos jugado un rol activo, ¿no?, en la recuperación de la democracia. Eso es importante, lo que usted está diciendo, ¿no? Pero sin embargo, no hay que dejar de lado que han vivido muchas crisis, muchos problemas a nivel político, a nivel social, a nivel económico. Esa ha sido una época muy dura para todos en el país, ¿no es cierto? Golpes de Estado, lo que se ha hablado del año pasado, de las crisis. No me responda ahora, don Luis, porque vamos a hablar de ese tema, por favor, al volver de la pausa.